todas las cosas que ustedes me pueden decir, se las voy a preguntar directamente y ustedes las van a ir haciendo. Las cosas nuevas las voy agregando yo y lo que saben lo voy a preguntar a ustedes. En lo posible traten de hablar todos, por favor, porque la verdad que estar hablando solo no me gusta mucho a mí. ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos clientes en la columna A, columna B tenemos un importe, un tipo de crédito, ¿sí? Una fecha de compra, cantidad de cuotas, y acá tenemos que calcular el importe de la cuota. Entonces, tienen a mano ahí las consignas, ¿no? Buscando. Ahí está, profe, no lo encontraba yo tampoco. Bueno, las consignas, eso de más está decirlo, deben tenerlas ya a mano, porque si no, es todo nuevo. ¿Sí? Bueno, escucho acá de a uno. Cuando quieran, comiéncenme a... Se me enfría el café. Estas son cosas que ustedes saben, ¿eh? No voy a preguntar nada que ustedes no sepan. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, escucho. Acá hay que calcular el importe de la cuota. ¿Cómo haríamos eso? Miren las consignas, obviamente, ¿no? ¿El importe dividido en los números de cuota? Y sí, es algo sencillo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Con un igual, busco el importe, ¿sí? Y hago una división sobre la cantidad de cuotas. Y eso me va a dar efectivamente una cuota, un importe de cuota. ¿Está bien? Bien. Ahora, yo lo que quiero, ¿sí? Es calcularle el IVA. Vamos a ponerle por acá un 21%. A la cuota, ¿no? Porque ahí dice que lo debemos hacer sobre la cuota. Vamos a leer un poco. Una columna rotulada como fecha de último pago, bla, bla, bla. Calcular la fecha, nombrada como viáticos. A ver. Ingresar en cada uno valor de viático. Bueno, esto no está acá porque yo lo agregué, pero no importa. Es cosa que saben. Acá agregué un IVA, ¿sí? Y yo deseo acá calcular el IVA por cada cuota. Profe, ¿Sí? ahí sería importe por 21%. Igual por
¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. ¿Listo? Sí. Y ahí hay que fijar la celda, ¿o no? Ah, bueno. Ahora me gustó más. ¿Sí? Déjame ver si hay alguien... Sí. Bien. Bueno, ya tenemos calculado el importe de la cuota, el IVA, y ahora tenemos que hacer el total de la cuota en esta celda. ¿Cómo hacemos eso? Y se suma. Sí, simple. Igual. ¿Sí? Lo puedo hacer igual así, este más este, o poner suma ¿de qué? De estos dos. ¿Sí? Ya estaría la primera parte. ¿Sí? Ahora vamos a buscar las consignas. Dice que al final tenemos que utilizar una columna rotulada como fecha de último pago. ¿Sí? Calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecida para cada crédito. Se debe mantener el formato de la celda se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Bien. Vamos a agregar acá. ¿Sí? Voy a copiar el formatito. Copiar formato y agregamos acá. Y acá vamos a poner fecha de al enter, ¿sí? Y pasamos abajo. Último pago. ¿Está? Al enter y podemos pasar abajo y escribir, ¿sí? Así nos queda de esta manera. Acá nosotros vamos a usar una función, ¿sí? Que se llama fecha.mes. Esto va a ser igual a fecha.mes. Perdón, fecha.mes. Miremos. Me dice que necesito como primer parámetro una fecha, que sería nuestra fecha de compra. Y después necesito, ¿qué cosa? Meses, un número. El número de cuotas sería 2 meses. Enter. ¿Qué pasó acá? Vamos a revisar la fórmula. El formato de la celda. Bien. El formato de la celda. Formato de celda. Oh, se recolgó. Qué hija de- Me juega con cosas simples. Pesado el Excel, ¿eh? No, si esta máquina es una máquina buena, tiene varias cositas, es nueva casi, pero se cuelga. Sí, es buena. Más le puse un disco sólido, todo, no tiene, tendría que usar otra, pero no. El Power BI es pesado. Esto no es pesado, pero el Power BI sí. Ese sí es pesado. A ver. Bien. Cerrar. Viáticos. Esto está afuera. Esto está afuera. Book. Fuera. Y esto era así. Igual a esto sobre esto. Enter. Y nos falta el 21. 21%. Trec. Esto es igual a... ¿Profe está compartiendo pantalla? creo que sí. O se colgó. No, a mí por lo menos se me colgó. No sé. No está compartiendo. Ahí está. Se salió igual cuando se colgó el programa.
Bien, vamos a agrandar esto. Es por el 21% con el F4. Tic, tic. 21% F4. Está. Y vamos a pegar una guardadita. Vamos a ampliar. Y el total de la cuota, hacemos una suma. Y me parece que había alguien más ahí. Sí. Repetir. Bueno, ahora habíamos agregado acá, copiamos un formato de esto. Y a esto le ponemos fecha de al enter último pago. Listo. Guardar. Y acá vamos a usar una función que se llama fecha.mes. Devuelve el número de la serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Entonces, a aceptar. Yo acá tengo que poner una fecha, que sería esta. ¿Sí? Luego, meses, serían esto. Aceptar. Luego tendríamos que cambiar el formato, ir con el botón derecho a formato. Joder, puta. Voy a cambiarlo ahí directamente. Ah, está. Vamos a cambiarlo de acá. A ver si te deja. Ahí está. Fecha. Fecha corta. ¿Sí? Entonces ahí está bien. Fíjense que es del 6 hasta el 8, hay 2 meses. Profe ¿Sí? no está compartiendo. Le salió de nuevo. Ay, qué hijo. Bien. Acá tenemos la fecha de último pago, ¿sí? Fíjense que del 25 del 6 al 25 del 8 hay 2 meses exactamente. Después el resto es todo doble clic y sale, ¿sí? Lo único diferente que hay acá es lo que acabo de decir cuando agregué esta columna, el al enter para que me quede de esa manera el rótulo, y esta función, ¿sí? Que me devuelve una fecha. ¿Está bien? Que es lo que nosotros necesitamos en este caso. Bueno, terminado esto, vamos a ir a la parte de viáticos, ¿sí? Y acá van a pensar, esto es matemática, ¿sí? ¿A dónde está la? Acá. Tiqui, tiqui, tiqui. La hoja nombrada como viático se lleva el control de gastos correspondientes. Para realizar los cálculos correspondientes se debe modificar la planilla a conveniencia, agregando columnas y realizando cálculos intermedios. ¿Sí? Agregar en la celda K1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de 20 pesos. Aplicar a dicha celda formato de moneda símbolo con pesos, 2 decimales. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agregar acá en K pesos, 20 pesos. ¿Sí? Y le vamos a agregar, vamos a guardar y le vamos a agregar
el formato de moneda. ¿Sí? Bueno, acá los voy a escuchar. ¿Leyeron la consigna? Profe, disculpe, yo recién acabo de entrar. ¿Por qué punto van del trabajo número 5? No, este es el 6. Este es el 6. Sí, el que publiqué hoy. El 5 y el 4 quedaron terminados. ¿Qué punto es ese? El que estaba por decir ahora. El 4. Ah, gracias. El número 4. Sí, 4. Ingresamos los 20 pesos ahí. Y ahora vamos a ir a calcular el total de horas. ¿Sí? Acá tenemos que calcular el total de horas. ¿Cómo hacemos el total de horas? Pensemos. Tenemos una hora de salida, una hora de llegada, ¿sí? Y un total de horas tenemos en ese trayecto. Profe, ¿se puede agrandar un poco la pantalla? Sí, sí. Nosotros queremos calcular esto de acá. Tenemos una hora de salida, una de llegada. Una resta, profe. Bueno, armemos, a ver, veamos cómo es, díganme. Escucho. Una fecha de salida, una fecha de llegada. Hola. Hola, hola. Hello. Está viendo por qué hay que sacar los días. Ah, no. Fíjense, hay 4 Entró cosas a las 15 de un día y salió al otro día a las 5 de la tarde. Exacto. Tienen la fecha que salió, a la hora que salió, la fecha que llegó y a la hora que llegó. Bueno, entre esas con esas 4 cosas hay que armar algo bien bonito para poder calcularlo. Es matemática. Algo de 24 horas es. Y sí, sí, eso se usa. Correcto, va bien ahí, eso se usa. No recuerdo cómo era. Ah, vos podés saber de memoria. No te ¿Eso no preocupes. era que empezaba con sí fecha? ¿O no? No, Nada no, que es ver. un cálculo matemático esto. Es un Ah, razonamiento bien. matemático. Escucho. Escucho. ¿Y cómo sería? Si ustedes salen a las 3 de la tarde y llegan a las 7 de la tarde, ¿cómo hacen para saber cuántas horas tardaron? Porque serían 26 horas, pero ¿cómo es el cálculo?
¿o no? Sí, no sé, es un cálculo. Eso hay que automatizarlo. Claro. Que imagínate que si estamos calculando por cada filita, nos morimos. Pero a ver, repito la pregunta, vamos a hacerlo fácil. Si yo salgo a las 3 de la tarde y llego a las 8 de la noche, ¿cómo calculan ustedes la cantidad de horas que yo tardé? ¿No sería sumar la hora de llegada con la de salida con la de llegada? Más o menos algo así. Y acuérdense que tenemos que trabajar siempre con, digamos, si vamos a usar números con números, si vamos a usar fechas con fechas, si vamos a usar horas con horas, etc. ¿Sí? ¿Tiene algo, una ayudita? El 24 que dijo ahí Ángel se usa. Porque está la función fecha número, ¿puede ser, profesor? No sé si está. Fecha, número. Convierte un texto. Sí, puedo usarla, no sé. Probemos. Y vamos chicos, que se nos va la hora. Pablo puso en el chat punto origen, fecha y número. ¿Y pero por qué no me Porque lo no dijo tiene Pablo? micrófono. Por eso escribió en el chat. ¿Cómo? Porque no tiene micrófono, por eso escribió en el chat. Ah, bueno, ahí dictámela. Es que solo hizo punto de origen igual, punto de origen, coma, fecha y número. Origen, punto. Fecha y número. Pero no sé si es una función esa. No me aparece nada así. Vamos a buscarla, si no. Busquemos a ver qué hay acá. Origen. Como origen no veo nada. No. Entonces, Profe, será la hora de salida menos la hora de a llegada. ver, me gusta eso. A ver, igual. ¿Quién me está hablando, Ángel? No, Manuel Páez. No hay ningún, Bien, que yo sepa, no hay bien. ningún ángel en el curso. Ah, no sé quién entonces. Hay un Ángel, me parece, sí. Puede ser la... no, no, no. Acá en Ah, logística... no, 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 es del otro curso, perdón. Bien. ¿Cómo dijiste? Puede ser la hora de salida menos la hora de llegada por 24. Bien, te repito. Si vos salías a las 3, Sí. a las 15 horas y llegás a las 8 de la noche, ¿cómo haces para saber la cantidad de horas que tardás? Está bien lo que estás diciendo. Está casi bien. Claro, bueno, yo cuento desde la hora hasta la otra hora para ver qué cantidad de hora me tomó nada más. Por eso, repito la pregunta. Vos salías a las 15 y llegabas a las 20. Y yo te pregunto, ¿cómo haces vos el cálculo matemático para saber cuántas horas tardaste? ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo.
Está bien lo que estás diciendo. Solo hay un pequeño detalle nomás. Y es una resta. Resto Y, de las 3, o sea, de las 15 horas a las 20 en este caso. bueno, si yo hago Y 15 ahí menos 20, me da 5 horas. por eso, pero si yo hago hora de salida menos hora de llegada, me da menos 2. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Vos podés tardar menos 2 horas? No, entonces sería al revés. Hora de llegada Exacto, menos... bien. Eso sí, vos podés hacer esta resta. Hora de llegada menos la hora de salida. Entonces ahí vos sabés que tardaste 2 horas. Sí, ¿Está bien? sí, sí. Bien. Está bien. Y alguien también lo vamos a complicar si quieren después porque alguien dijo algo que también podíamos usar. Pero por ahora lo vamos a hacer matemáticamente. Está bien, eso está perfecto. Ahora falta hacer la diferencia de las fechas. Ahí no sería por 24. Y después, no sé, dividido 100 me parece. Estas son horas. Ojo, vos acá calculaste horas. Sí, pero si calculo los 2 días son distintos días. Por eso, ¿en dónde me decís que Más 24 sería. A ver, ¿dónde me dicen que yo haga el 24 ese? ¿Dónde lo meto? Después del resultado de las horas, o sea, dentro de la misma fórmula. Pues, correcto. Nosotros vamos acá en esta fórmula que está acá, ¿sí? Nosotros tenemos que poner eso que vos decís, ¿sí? Pero ahí estamos trabajando con horas, o sea que si yo le pongo 24, estoy agregando 24 horas más. No, ahora tengo que utilizar la fecha de salida y la fecha de llegada para cotejarlo con esto, o sumarlo, restarlo con lo que sea y obtener el total. Lo podemos hacer con una función, como alguien dijo por ahí. No sé si se acuerda el que lo dijo. Pero también lo podemos hacer el cálculo La matemático. función de fecha número. ¿Profe? No sé. Vamos a hacer Yo la lo estaba cosa. tratando de hacer en mi Excel, pero el mío es más lento. Vamos a Por hacer eso me fecha estaba número. demorando. Esperen que guardé esto. Profe, Vamos a hacer igual fecha punto número. Fecha punto fecha número. Texto de fecha. ¿Y acá qué haría yo? La fecha de salida, La fecha de salida. 4F. A ver ahí. Fecha número. Dice que convierte una fecha en forma de texto en un número que representa la fecha en un código de fecha y hora. No me estaría dando. Bien. ¿Qué les parece si hacemos esto? Igual, con el mismo criterio digo, llegué acá. Le resto cuando salí. Acá no estoy haciendo nada raro. Estoy haciendo una resta entre fechas. Si Y yo eso lo llego- multiplica por las 24 horas. Exacto. ¿Sí? Vamos a sacarle a esto es peso porque, bueno, me está dando el formato de la celda, ¿no? A esto lo podría multiplicar por las 24 horas y luego sumarle esto de acá. Con lo cual obtendría el total de horas. Bueno, dicho esto, vamos a hacerlo todo en un solo lugar. ¿Se entendió? Nosotros hicimos
Sí, sí. La hora de llegada menos la hora de salida estamos trabajando de manera correcta porque los formatos son iguales. Entonces, si trabajo con horas, me va a dar horas. Ahora trabajo con fechas, me da fecha. A esa fecha, digamos, cuando yo hago la diferencia, me va a dar cantidad de qué? De días. Por lo tanto, si yo tengo que obtener horas, debería multiplicarla por 24. Porque un día tiene 24 horas. ¿No? Sí. Bien, bueno, armemos la fórmula acá. Yo ya la había desglosado, ahora tenemos que juntar todo en esa celda, donde dice total de horas. Sería igual, paréntesis. Bien, igual paréntesis. Aprovecho ¿Esto? Sí, si quiere lo deja. Al Bueno, principio tendría que abrir el paréntesis. paréntesis, sí. 4H Esta, sí, menos menos F4. esto, bien, cierro Se paréntesis. cierra, sí. Ahí te tiene que multiplicar Correcto. por Por 24, que sería, porque el resultado de H4 menos F4 me va a dar, ¿qué me va a dar? una cantidad ¿qué dijo? De días. Exacto. Entonces al multiplicarlo por 24 voy a cambiar de unidades, o sea que voy a tener horas. ¿No? Claro. ¿Y qué más hago? Exactamente. Más paréntesis y después al final otro paréntesis. Más. Ah, se me fue este. Que hay uno de más acá. Tric, tric. Ahí me gusta. Analicemos. Fecha de llegada menos fecha de salida, hora de llegada menos hora de salida. En la diferencia de fecha hago el 24. Correcto. Como dijo Pablo, creo que fue, 26 horas. ¿Sí? Está bien esto. Sí, sí, Pablo. Otra vez, otra manera. Otra manera. Pablo también lo había dicho eso, de hacerlo con una fórmula. Sí, fecha puede ser, ¿o no? ¿Se imaginan cómo? Ustedes la saben, así que no me... La de si fecha, ¿Mm? Sí, correcto. la de si fecha, que Sí. sería igual si fecha, Sí, fecha, paréntesis, paréntesis, bien. sería la hora de entrada, La fecha de salida. entrada, claro, de salida, Y después iba, sería la fecha inicio y fecha fin. Esto. claro. Y ahí el si fecha se maneja solo y hace la diferencia. ¿No? ¿Estoy en lo correcto? Profe, ¿no eran tres Sí, parámetros? Yo todavía no cerré el paréntesis, ¿eh? Si es pregunta, eran 3 parámetros. pero ahí no iría en la fecha de salida, iría la fecha de hoy y después en Y sería la fecha de entrada. ¿Por qué la fecha de hoy? Ojo. ¿Sabes Usando la si fecha, digo. por qué está diciendo la fecha de hoy? Porque estás pensándolo como una receta. Esto no es una receta. Entonces, ve acá, yo los agarro. Acá los agarro. ¿Por qué los agarro acá? Porque ustedes están con la recetita. No es la receta. Acá vos tenés que usar el si fecha. ¿La sabés usar? Bueno, vos sabés que hace diferencia de fechas. Perfecto, vos tenés las dos fechas acá. ¿Por qué vas a utilizar la fecha de hoy si no tiene nada que ver la fecha de hoy? ¿Me entendés, Pablo? Sí, profe, ahora sí. No deberíamos usarla porque las dos fechas la tenemos, fecha inicio y fecha fin la tenemos. Salvo
que lo hiciéramos respecto del día de hoy. Si solo tenemos la fecha de salida y todos llegaron hoy, haríamos la referencia al hoy que decís vos, ¿se entiende? Para compararlo Sí. con la fecha de hoy, ¿está bien? Por eso te digo, esto vos tenés la fórmula, pero ojo, no se confíen de que, sí, me aprendo esta fórmula así con el hoy y va siempre. No, no, porque acá no nos sirve ese hoy, porque ya nos dan la fecha de inicio y fecha fin. Ujú. Bien, punto y coma. Como dice Yamila, nos falta un parámetro. ¿Qué parámetro? Acá los agarro de nuevo. Era Karin, profe. Bueno, Karen o Yamila, no sé quién habló. Pero acá los agarro de nuevo. ¿No me sería miren. una D, profe? Ahí me gustó. No los agarré Porque nada. la griega sería años. Exacto. ¿Quién dijo eso? Karen. Muy bien, Karen. Sí, es correcto lo que dice. Bien, ahora ¿qué más hago? Manuel creo que dijo que nos dio una mano al principio. 24. ¿Qué hago con 24? ¿Ahí? ¿Lo Lo multiplico? multiplico. Ah, yo tengo que multiplicar. Bien, entonces, el si fecha me despreocupo, se maneja y me va a dar un resultado de la diferencia de hora y me lo va a dar en días. A esos días lo voy a multiplicar por 24 y ¿qué más? Les voy a sumar, ¿sí? ¿Qué cosa? La diferencia de horas de esto menos esto. ¿Sí? Está más fácil la otra. Sí, a gusto consumidor, chicos. Fíjense. ¿Esta o esta? Las dos dan igual. Es más, si quieren, acá yo voy a correr el cursor, ¿sí? Fíjense, voy a bajar hasta ahí y me da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, cualquiera de las dos, ¿sí? Ojo, no es receta esto no es receta. Yo no quiero que se aprendan recetas porque después van a morir cuando tengan que tratar de solucionar algún problemita, ¿sí? No es receta esto. Yo lo que quiero es que ustedes me digan, no, esto es así como alguien me dijo, no, va días, ¿sí? ¿Por qué? Va días porque, bueno, necesitamos calcular en días, ¿sí? Por eso necesito. Y como le decía a Yamila, ¿sí? Lo que necesito y lo que pretendo en el parcial, ¿sí? Es que ustedes por lo menos esas funciones que parecen sencillas me las manejen de taquito. Entonces, de ahí vamos progresando y bueno, por lo menos que se lleven algo interesante. Bueno, lo deseable sería poder ver un Power BI, una cosa así de análisis de datos, que es bastante grosso, pero bueno, vamos de a poco. Entonces ya estaría esto. Ahora, ¿sí? Nosotros por acá tenemos el 20 y vamos a ver las consignas que nos dice. Acá. Profe, y alguien levantó la mano. ¿Qué pasó? Profe, sí, era yo. Disculpe, ¿puede explicarme la de 26 cómo hizo el total de horas? Que le hizo el de llegada menos horas de salida. ¿Cómo? Ahí está. F2. Hice, fíjate, H4. H4, que es la fecha de llegada, la pongo primera porque va a ser más grande, si no me va a dar algo negativo, ¿sí? Menos el F4, que es la fecha de salida. ¿Está bien? Por otro lado, multiplico por 24 porque el resultado de este primer paréntesis me va a dar un valor de días, ¿sí? Pero yo quiero trabajar con horas, entonces debería multiplicarlo
por 24. Pues si yo tengo un día, en realidad son 24 horas, no es uno. ¿Sí? Yo necesito cotejarlo con agregarle el cálculo que está acá al costado, ¿sí? Que tiene que ver con la hora de llegada y la hora de salida. ¿Me seguís? Sí, sí, profe, perfecto. Ah, parecía que te habías perdido hace rato. Bueno, eso por un lado. También lo podía hacer, que dijimos, si fecha. Con esta función, ¿nosotros qué hicimos? Tomamos la fecha de inicio, la fecha de fin, y no nos importa nada más porque el si fecha lo resuelve, él hace la diferencia, no tenemos que poner ningún menos ni nada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que acá nosotros necesitamos que nos devuelva un valor en días. ¿Sí? El si fecha se la arregla con las dos fechas y me devuelve un valor en días. ¿Sí? Le doy enter, ¿sí? Y me devuelvo 6 días. Que al margen de eso, yo acá tengo 6 días, pero yo necesito horas. Por lo tanto, debo multiplicarlo por 24. Y sumarle la diferencia, perdón, paréntesis, esto es matemática, sumar la diferencia de horas. ¿Sí? Ahí me parece que le pifié a 1 porque estaba 137. Sí, en vez de G4 es este. F2. G4 es 21. ¿Sí? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, profe, acá estoy. Bien, Entonces, gracias. son las dos maneras de hacerlo. Vos fijate, no te las aprendas de memoria. ¿Por qué? Porque si no después te va a complicar. Esta, ¿sí? Está razonada de qué manera, de que vos haces la diferencia de fechas y el resultado que te va a dar en días lo vas a multiplicar por las 24 horas para tener horas. Es como trabajar. Si vos querés de metros obtener centímetros, bueno, ¿sí? Es magnitudes, unidades, en este caso, vos tenés que hacer una multiplicación. Si yo quisiera hacerlo en segundos, ¿qué debería hacer? Un día, si quiero pasar los días a segundos, ¿cómo lo hago? Hola, hola, Los hola. multiplico por los segundos. Claro, 24 horas por 60 segundos y ahí tendrías la cantidad de segundos que tiene un día. ¿Sí? Bueno, ahora acá tenemos que hacer el cálculo de... me está faltando el importe que lo sacamos de acá, total horas. ¿Qué dice? Borré el importe. Arriba, profe. ¿No es ¿Cómo? 20? ¿El importe no es multiplicado por 20? Es multiplicar, a ver, sí, ahí arriba, pero nosotros tenemos que buscar el importe que estaba... ¿Ese sigue siendo el punto 4? Porque no tengo el PDF acá. ¿Y por qué no lo tenés? Porque lo estoy mirando desde el celu. Ah, ahí te digo, a ver, déjame ver. El punto 4 sí, es el que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Ah, buenísimo. Total de horas e importe. Bien. Y nos dice que ingresar siendo el mismo de 20 pesos. Aplicar dicha celda, formato decimal con decimales. Entonces sería que nosotros debemos multiplicar acá igual, esto lo hago pues ya lo conocen, a este valor por este valor con el F4, con el F4 para fijar la celda. ¿Sí? Algo está mal. J igual J este por este con el F4.
¿Qué pasó que está dando mal? Vamos a guardar por las dudas. Formato moneda. También tenemos moneda. ¿Está bien el cálculo o no? Pregunto, ¿eh? Pasa que está haciendo horas con moneda. No son horas con Esto es horas. número, ¿eh? Esto es número. Perdón. Acá es número. Y acá es moneda. Vamos a cambiarlo a número. A ver si es eso. Número. Y esto es moneda. Veamos si es eso. Ahí está. Entonces, igual a este por este. Y acá deberíamos ponerle el F4. ¿Sí? Bueno, ya esto estaría listo. Ahora, vamos a ver. Bueno, esto ya está. Al final de la tabla, vamos a agrandar un poquito. Al final de la tabla, a ver, ¿dónde está? Al final de la tabla dice que tenemos que poner un rótulo que se llame código, ¿sí? Y vamos a hacer un código, vamos a crear un código, ¿sí? Con los 2 primeros caracteres del apellido, más los 2 primeros caracteres de la dependencia, que eso sería ventas, técnicos, etc. Y por último, los 2 últimos dígitos del número de cobro, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. Vamos acá. Vamos a achicar un poquito porque si no, no vamos a ver. Ahí está. Y acá voy a poner código. ¿Sí? Copio el formato. Pego el formato, guardo. Venimos acá. Me dice que yo tengo que hacer con los 2 primeros caracteres del apellido, ¿sí? Y de la dependencia, el número de cobro y el apellido, ¿sí? Vamos de nuevo. Dos primeros caracteres, ¿sí? Del apellido. Para eso vamos a usar una función que se llama izquierda, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo solo del apellido, que está en B4, ¿sí? Entonces yo voy a poner esto. Voy a hacer uno solo, para que vayamos viendo. Igual, izquierda, ¿sí? Dije, era A4, ¿no? A4. B4 dijo. ¿B4 o A4? B4 dijo. A ver. B4. Sí. B4. B4. ¿Sí? Fíjense que ahí me dice, si ustedes alcanzan a leer acá, en la izquierda, vamos a hacerlo acá, dice, texto, es este texto. Y acá número de caracteres que yo quiero. Izquierda, ¿qué empieza? Empieza a leer el texto desde la izquierda. Cierro y vuelvo a abrir, chicos. Se me está cortando, ya son casi las 7. Se va a cortar. Bien, profe. Como profe. Ahí está.
Vamos acá. Después veremos el tema de las tablas dinámicas y ese tipo de cosas. Total, tenemos bastante tiempo casi. Bueno, vamos a continuar. Nosotros ya estábamos hablando de esto, ¿sí? Fíjense, de hecho ahí me muestra un ejemplo de cómo me va a quedar el código que yo voy a crear. Entonces, yo lo que estaba explicando acá era que iba a utilizar una función que se llama izquierda, de B4, ¿sí? Y acá yo solamente seleccioné el texto que sería B4, pero yo puedo decirle que me dé X cantidad de caracteres. Por ejemplo, voy a poner 3 caracteres y le cierro. ¿Sí? Profe, está compartiendo la parte de la consigna nada más, no su hoja de Excel. ¿No la están viendo? No, la hoja de Excel no. Si yo lo veo en ventana, acá está. Ahí está. Bien, fíjense, yo lo que hice acá, hablé de la función izquierda, que tiene 2 parámetros. Uno es un texto, ¿sí? Y el otro, cantidad de caracteres. Es decir, del texto, que lo empieza a leer desde la izquierda hacia derecha, me va a decir, yo elijo los 3 primeros caracteres, entonces me debería dar cel. Le doy enter, correcto. Me dio eso, los 3 primeros caracteres. En este caso me pide que seleccione 2 nomás. Por lo tanto, voy a hacer esto, 2 caracteres. ¿Está bien? Después me dice, consigna, los 2 primeros del apellido más los 2 primeros de la dependencia. Así que vamos de nuevo. Vamos a ver si hay alguien. Profe, Sí, en los caracteres iría con números. claro. Vos le decís, dame 2, dame 3, dame 4, de acuerdo a la cantidad de caracteres que quieras. Lo que te va a hacer es, de izquierda a derecha va a ir sacando los caracteres. Te va a dar los caracteres de la izquierda primero, ¿sí? Es Si decir, uno quisiera más caracteres, le pondría 4 o 5, los que quiera. 4 o Digamos. 5, lo que vos quieras. ¿Sí? Obviamente Claro. tenés que tener en cuenta que el texto tenga... Que acepte los caracteres que uno le pone, digamos. claro, que tenga la misma cantidad o más de lo que vos necesitás, porque si no se Claro, te sí. daría error. Bien, ahora Claro. pide que le agregue a este código los 2 caracteres de la dependencia de esto. En este caso sería B. O sea que tendría que usar la misma función, ¿o no? ¿Se le ocurre? ¿Sí? Bien. Pero ahora tenemos un problemita. En realidad no tenemos un problemita, porque hay Como algo que supongo. ustedes ya saben y que lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Porque ya tengo qué fórmulas voy a usar, qué funciones en este caso. Pero ¿qué necesitamos nosotros? ¿La puedo usar así nomás al ladito? Por decir, probamos a ver qué pasa. Que hoy no podemos poner en ese mismo donde estaba escribiendo, en la misma función, directamente poner otro paréntesis y marcar dependencia, o sea, el C. No sé, a ver, pero vos analicemos un Pues, poco. utilizando punto y coma de lo anterior. A ver. Y decís, hacer esto. Sí, Y punto de coma de nuevo. después 2 y enter. Veo poco porque estoy en el celu, pero supongo que sí. Claro. Nos acaba de dar un error. Sí, que solo 2 caracteres. Claro, ¿por qué? A tener en cuenta con este error, las funciones, es más, Yamila creo que fue o alguien más dijo, está faltando un parámetro. Es decir, si tiene 3 parámetros, lleva 3 parámetros, no más.
¿Vamos? Es decir, ojo, uno de los parámetros puede ser otra función, no lo descarto. ¿Sí? Pero en este caso no, porque nosotros acá nos va a dar un valor de texto, ¿sí? Porque estamos trabajando con texto. Nosotros la semana pasada usamos una función que trabaja con texto y un simbolito también que une texto. O Concatenar no era, profe, o buscar B. O no estoy sé, mezclando cosas. vos decime qué te parece. ¿Qué quiere decir concatenar al margen por concepto o definición? Pasa que yo no tengo el concepto en los apuntes, No es pero tengo que necesario, se siga. no es necesario. Conceptualmente, ¿qué es concatenar? Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué significa juntar? ¿Cuál es el concepto? O bien, te puedo pedir un sinónimo de lo que es juntar. Unir dos cosas, Bien, ¿o no? ¿y concatenar qué debería ser? Lo mismo. Claro, unir. Entonces la función que vos decís está correcta. ¿Dónde la deberíamos colocar? Porque yo lo que quiero unir es lo que acabo de tener, que lo que obtuve ahora con esa función izquierda, pero a eso le quiero agregar la otra parte, la izquierda de 20, de ventas. Afuera del paréntesis, ¿A dónde? Acá, sí. Espacio. espacio, em, entre comillas, entre comillas, espacio, espacio. entre comillas sería, No sé, yo estoy siguiendo lo que vos me decís. y ahí volver a hacer como usted hizo lo de izquierda, porque tengo Izquierda, de concatenar de las dos maneras, con la I y con los entre comillas. bien, acá yo estoy uniendo y pongo 2, ¿no? Le doy enter. Me dio un error. Hay algo mal que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Las dos fórmulas están bien, me parece. Las dos funciones están bien. Hay un problemita con qué cosa. Que había que poner un signo entre medio de las comillas. O un signo o la función concatenar. Claro. ¿Cómo usamos la función concatenar? ¿Vieron que acá yo los agarro, chicos? ¿Por qué? Porque si bien la función la saben, yo no descarto que la saben, pero por ahí no tienen la receta y en esto no hay receta, ¿sí? Porque todos los cálculos van a ser distintos. Si bien los puedo poder, o digamos, plantearle ejercicios que utilicen lo mismo de manera diferente, entonces ahí es donde está, digamos, en la gimnasia. No es con una recetita, decir, no, aplica Pascal y te saca las raíces de una función cuadrática. Perfecto. ¿Sí? Pero otra cosa es analizar por qué esas raíces, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Acá nosotros tenemos, pero no hay receta. ¿Sí? Acá no tenemos un Bhaskara que me va a dar sí o sí los ceros de una función cuadrática. ¿Se entiende? Acá nosotros tenemos que utilizar las herramientas para lo que nosotros lo queremos. ¿Sí? Entonces, yo sé que ustedes saben, ¿cómo es la función concatenar? ¿Alguien la sabe? ¿Era esa de buscar B? No, ahí no. Ahí me parece que ya no, porque no tenemos que buscar nada. Nosotros necesitamos juntar, ¿sí? El izquierda de uno con el izquierda de otro. Tenemos ahí a mano una función que se llama concatenar.
porque va a trabajar con texto. Entonces, la consulta es la siguiente. ¿Cómo utilizo la función concatenar? O mejor aún, ¿cómo es la función concatenar? ¿Cuántos parámetros tiene? ¿Con qué trabaja? Diría una profesora mía, conceptual, ¿cómo sería? El concepto está, ¿cuál es? Que junta. La función concatenar junta. ¿Qué junta? Le doy otra ayuda. Texto. ¿Cuántos textos? Los que yo quiera. Bueno, vamos a hacer esto. Si yo quiero juntar Ya esto... sé, profe, ¿Cómo? ya sé. A ver, ¿quién dijo ya sé? Yo, Yamila. A ver cómo es. Dejo todo como está. El igual izquierda está bien marcado el B4, el puntito. Entonces, lo que tengo que hacer es en el espacio de los dos izquierdas poner el signo que es que está en el 6, no sé cómo se llama. El que tiene la foto. Eso. Bien, a ver. Y ahí pondría y ahí se arma. Bien. Eso es con el sin el concatenar, con el ampersand, que también ¿qué hace? Junta. ¿Sí? Claro. Si yo quiero ponerle un espacio entre los dos primeros y los dos segundos, ¿qué haría? Pondría un espacio acá y pondría otro de estos. Y ahí me debería crear un espacio. No, debe de con ese. Tic, tic. Ahí. Sí. Bueno, eso está bien lo que dijo Yasmila. Entonces, borremos esto. Hasta ahí vamos bien. Ahora yo a esto le tengo que agregar, ¿sí? Vamos a ver que ya me olvidé que le tenía que agregar. Los dos últimos del número de cobro. Los dos últimos dígitos del número de cobro. ¿Qué sería esto? Para agregarle los dos últimos dígitos voy a hacer ampersand porque quiero que se quede pegado. Pero tengo que venir desde dónde. ¿Desde el número de cobro? Claro, el número de cobro. Pero yo quiero agregar los dos últimos caracteres del número de cobro. ¿Desde dónde vengo, digo yo? Ah, desde la derecha. Desde la derecha, correcto. Entonces, hago de derecha y busco el texto, punto y coma, dos caracteres. Ahí está. Efectivamente, ese es el código. Ese es el código de la manera más simple con un ampersand que cumple la función del concatenar. Si lo queremos hacer un poquito con el concatenar, para saberla, la otra opción sería esto, concatenar, ¿qué cosa? Va a concatenar izquierda, ¿de quién? De B4, que era B4, punto y coma 2. Después, fíjense que acá me dice texto 1, ya tengo el texto 1. ¿Cómo lo separo del texto 2? Punto y coma. Izquierda, ¿de quién? Del... ¿Cuál era el otro que necesitábamos? Listo. De dependencia. Dependencia. ¿Sí? Era de B4 y dependencia ¿dónde estaba? A ver, vamos a buscarla en C4. C4, punto y coma, 2 y punto y coma, derecha, ¿de quién? De E4. ¿Cuántos? Dos caracteres. Debería darme exactamente lo mismo, un paréntesis que quedó mal puesto. ¿Sí? Las dos maneras son válidas. Fíjense que con esto acá arriba que tenemos, o este
esta función acá grande, tenemos una función de funciones, ¿sí? Como cuando yo tengo la raíz de x al cuadrado sobre, no sé, sobre x a la, no sé, sobre y a la quinta, que tenemos función de funciones, ¿sí? Es lo mismo. O el logaritmo de la raíz cuadrada de x sobre, no sé, tal cosa, sobre e a la n, ¿sí? Entonces, acá es como matemática, función de funciones, pero en otro ámbito. ¿Está bien? Por ahí quizás les conviene, si utilizan, para mí las dos son válidas. ¿Sí? Si ustedes lo hacen con el ampersand y les parece, perfecto. O lo hacen con el concatenar, perfecto. Lo único que tienen que tener en cuenta es que con el concatenar ustedes tienen que arrancar primero con el concatenar y después poner las otras funciones. ¿Sí? Si no, no les va a dar. ¿Sí? Si ustedes los meten en el medio, les va a dar error. Pero con el ampersand se olvidan de eso y lo único que hacen van uniendo. Hasta unen, por ejemplo, los espacios en blanco que se hacen con comillas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hola, hola, hola. Hello. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces ahora tenemos otra cosita más para agregar a esto, que fue el izquierda y el derecha. Ahora viene otra parte que se llama acá, a ver, vamos a buscar las consignas. Agregar una hoja como cálculos. Del 7 para abajo lo vamos a dejar, ¿sí? Pretendo que me hagan hasta el 6, nada más. Lo que tienen que tener listo para la clase siguiente, que no va a ser la semana que viene, por la semana que viene creo que voy a estar de licencia. O sea, para el 17, tienen que tener listo hasta el práctico 6.6, ¿sí? Y en su defecto, agregar consultas o dudas, ¿sí? Anótenlas ahora, no hay problema. El 17 tomamos el día como para evacuar todas las dudas. Arrancamos a las 4 con la consulta, seguimos después en la clase y agregamos la parte final del práctico 6, ¿sí? Y si podemos, arrancaríamos con el 7. Pero bueno, la idea sería esa. Yo les voy a pasar, los voy a notificar por el foro, les voy a poner esto que acabo de decir, ¿sí? Entonces, así, se anotan todas las dudas que tienen, ¿sí? Respecto de los prácticos, pero háganlos ustedes, ¿sí? Si ustedes los hacen, bueno, perfecto. ¿Por qué? Pues yo voy a preguntar de lo que están haciendo, ¿sí? Pero puntualmente a cada uno, no es que yo voy a decir, bueno, lo hice, profe, no, yo con esa ya me hace 21 años que lo vienen haciendo, entonces ya no les creo a nadie. Entonces voy y pregunto cómo se hizo el ejercicio. Acuérdense esto, ustedes me van a tener que explicar cómo se hace cada ejercicio, ¿sí? Porque también puedo tomar un parcial donde solo doy la tabla y ustedes armen las consignas, así que vayan pensando en esas cositas. Fíjense cómo se arman las consignas en función de una tabla y viceversa, ¿sí? Porque eso es probable que yo les tire una tabla resuelta y les pida que armen las consignas, que también es válido, ¿sí? Así que bueno, no es que los quiera matar, sino que quiero que sepan y entiendan cómo están manejando esto, entonces así les queda ya grabado y bueno, fluido, que por lo menos les sirva. Así que bueno, les agradezco que se hayan conectado. Ahora les mando esto que acabo de decir. Y bueno, nos estaremos viendo el 17. A ver. Sí, el 17. ¿Les parece? Pero, Sí. disculpe, entonces el 17 No va a haber usted... parcial. Ahí lo voy a a la aclarar. tarde. Ah, buenísimo. No va a haber parcial porque pensé que estaba un poquito estábamos un poquito más entrenados. Así que Bueno, pero nos falta un poco de entrenamiento, me parece. Pero bueno, dale. el 17 no va a haber, seguramente lo haremos el 24 y después nos queda parte de noviembre para ver lo que es tablas dinámicas, gráfico dinámico y si nos da agregar un poquito de estadística y bueno, y ya tenemos la fiesta. Así que bueno. ¿eh? Bueno.
Gracias, Así profe. que, bueno, muchas gracias por conectarse. Y el 17 nos estaremos viendo. ¿Sí? Yo ahora les paso por el foro esta notificación, ¿sí? Que les acabo de decir. De qué prácticos tienen que estar listos, etcétera, etcétera. Y de esto de, si le doy una tabla, ustedes me armen las consignas respecto a una tabla armada. ¿Sí? Porque esa es otra. O que me creen una tabla, también les puedo pedir que me creen una tabla de cero con lo que yo les diga en texto, ¿sí? Esa es otra. Bueno, muchísimas gracias por conectarse y bueno, Bueno, profe, nos vemos. chao. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de- Chao, profe. Chao, hasta luego. No guardar.